jamás lo has podido encontrar, porque en muchos de ellos confiaste, pero todos te han pagado un mal. Mas Jesús es amigo confiable, que jamás te podría fallar. Él comprende que estás angustiado y de tus problemas te quiere librar. Ese amigo me vio en angustia cuando nadie me quiso ayudar. Se acercó y vendó mis heridas. Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es tu hermano en Cristo Jesús, el hermano Delvin Cruz, del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mar. Quiero darle gracias por venir al canal esta noche o esta mañana o esta tarde, dependiendo cuando está viendo este video. Queremos traerle un mensaje hoy bajo el tema la oración eficaz del justo. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos dirija, nos guíe, nos guarde y sea el que nos use. Padre Santo, Padre bueno, Dios misericordioso, Padre eterno, te adoro, te alabo, te glorifico. Dios, te doy gracias que tú me das la oportunidad, Señor, para aportar tu palabra, para traer este mensaje, Señor, a las almas que la necesitan. Padre Santo, yo te pido que seas tú dirigiendo cada palabra, que seas tú, Señor, trayendo cada persona, cada hermano, cada hermana, Señor, que necesita oír este mensaje, Señor. Que seas tú moviéndolo, Señor, poniéndole este enlace en su página, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, úsame para tu gloria. Abre el corazón y el entendimiento de cada oyente para que pueda recibir tu palabra. Reprendemos en este momento todo espíritu que quiera atar, Señor, que quiera detener tu palabra, que quiera, Señor, servir de obstáculo para que tu palabra no sea predicada, Señor. Yo te lo pongo, Señor, este mensaje en tu mano, dándote honra y gloria, mi Dios, en el nombre de Jesús. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Santiago y vamos a buscar el capítulo 5 y vamos a leer el versículo 16. Santiago capítulo 5, versículo 16. El tema de esta noche será la oración eficaz del justo. La oración eficaz del justo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, porque para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Padre Santo, te damos gracias por tu misericordia. Padre, te damos gracias que tú nos permites, Señor, estar aquí hablando de tu palabra. Te doy gracias, Dios, que tú me has escogido, Señor, para ser portador de tu palabra, para edificación de mí y del pueblo, Señor. Te pido, Dios, que tú me hables a mí primero y luego a cada hermano, Señor, que nosotros, Señor, cuando se acabe este servicio en el internet, Señor, no nos quedemos igual como comenzamos, sino que tu palabra pueda hacer efecto en nuestra vida y nosotros podamos crecer más en tu conocimiento y que podamos, Señor, lograr Señor, hacer oraciones eficaces, Señor, que lleguen a lo profundo del trono tuyo. Oraciones, Dios, que lleven respuesta, Señor, instantáneamente, que sean oraciones conforme a tu voluntad, Dios. Te daremos la honra y la gloria, Señor. Te pido, Señor, que quites toda palabra humana, toda palabra, Señor, de sentimiento, de emoción, y pon palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para que podamos, Señor, ser edificados en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, Dios le bendiga. Amén. Una vez más, me pidieron que hablara sobre la oración eficaz. Normalmente, a mí no me gusta predicar cuando me dan temas. En una ocasión me invitaron en mi iglesia un trozo de años atrás a predicar y me dieron el tema y
yo no lo acepté. Porque yo creo que el mensajero, el portador es dirigido por el Espíritu Santo. Pero este tema sí fue dirigido por el Espíritu Santo, usando a nuestro pastor con los temas que él ha hecho últimamente. Porque la iglesia necesita profundizarse en estos temas de la oración. Porque nosotros estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo una época, una temporada que a ningún otro cristiano, ni aún a la iglesia primitiva, que vivió en tiempos difíciles, nos ha tocado a nosotros y a ellos no. Porque nosotros, aunque los apóstoles en la Biblia, como el apóstol Pablo decía, que él se contaba que cuando el Señor recogiera a la iglesia, él iba a ser uno de los que iba a ser vivo. Porque dice, y luego nosotros, los que quedamos, él se contaba que la venida del Señor venía durante su tiempo. Pero nosotros, en estos últimos días, en verdad, estamos viviendo los principios de dolores que nuestro amado Jesús habló en Mateo 24, que le habló a sus discípulos. En este momento tenemos no solo guerra pequeña en diferentes lugares, pero hay rumores de guerras. Y quizás nosotros digamos, ay, pero eso no es nada nuevo. Eso no es nada nuevo que haya pleito entre Rusia, los Estados Unidos y Rusia siempre han estado peleando con voces y son como perros que ladran pero no muerden. Pero, amados hermanos, si nosotros ponemos a analizar y a profundizarnos lo que está pasando, esta vez es diferente. Esta vez los rusos tienen más de 10,000, más de cientos y miles soldados rodeando al lugar donde ellos quieren sitiar. Ellos quieren tomar control de un país que saben que si lo hacen causan una tercera guerra mundial. Ellos lo saben. Ellos han tratado lo NATO, que es la organización, no las Naciones Unidas, NATO, que es la organización que está con los países de Europa, que invitaron a los Estados Unidos a tiempo a unirse a ellos, porque la mayoría de los países respetan a los Estados Unidos como una potencia grande. Y ellos han tratado de hacer el diplomacy, ser diplomático, que es la manera que ellos tratan de evitar guerras. Porque desde la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial, la manera del hombre aprender a través del diablo a cómo matarse uno al otro, cómo causar dolor, cómo hacer destrucción, ha multiplicado y ha crecido. Tal en el tiempo que llegamos a los misiles nucleares, que por eso comenzó la Guerra Fría en los 50 entre Rusia, los Estados Unidos, Cuba, los Estados Unidos, los países comunistas. Y supuestamente en los 90 la Guerra Fría acabó, que era cuando los Estados Unidos y los americanos, para los que no saben, estaban aumentando más misiles y aumentando más. Ah, tú tienes 100, yo voy a hacer 200. Ah, tú hiciste 200, ahora yo voy a hacer 200 más, yo tengo 400. Hasta que ya se descubrieron, espérate, aquí nadie va a ganar. Aquí nadie va a ganar si nosotros peleamos. Y supuestamente acabaron. Pero Rusia, como dice la Biblia, que el oso se levantará, y está en Apocalipsis, Rusia se ha levantado que quiere causar una guerra. Ellos tienen los dedos como picándole que quiere causar una guerra. Y si la iglesia no se mete en la brecha, esa guerra puede acontecer. Y nosotros digamos, no, pero si la guerra comienza, sabemos que entonces Cristo vendrá y sacará a la iglesia y nos va a librar de todo eso. Amén, gloria a Dios. Pero ese pensamiento es un pensamiento egoísta, porque no estamos pensando en los otra gente que no conocen a Dios, los inocentes que van a morir. Van a ir directo al infierno porque no tienen a Cristo. Este tema de la oración eficaz es importante, porque tenemos que aprender como iglesia que nuestras oraciones sean oraciones eficaces. No oraciones
que no pasen el ceiling, no oraciones que nosotros sigamos repitiendo lo mismo y orando por lo mismo y no vemos ningún resultado, no vemos soluciones, no vemos contesta. La palabra de Dios a nosotros nos enseña que hay una oración que Dios oye y es la oración eficaz del justo. Le voy a pedir a mi esposa que me ayude en unas cosas que tengo que leer, ya que estamos aquí en la casa. Y yo busqué la definición en el diccionario hebreo, lo que significa eficaz y lo que significa justo. Porque es la oración eficaz del justo, que es la que puede mucho. Si mi esposa me podría leer esas dos definiciones, por favor. La definición de eficaz y la definición de justo. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por esto es una traducción ahora. Eficaz, energeo, de la palabra hebrea que viene. Eficaz, similar a enérgico, fuerte, activo, poderosa, vigorosa, eficiente, competente, valiosa. Justo. Detente un momento en el justo, por favor. Okay. La palabra eficaz, algo que es ligero, energético, algo que es ligero, algo que tiene resultados. Otras palabras similares de eficaz es activo, fuerte, enérgico, poderosa o poderoso, vigoroso o vigorosa, eficiente, competente o valiosa. El versículo de la Biblia que más está cercano a dar una definición bíblica a lo que es eficaz es Hebreo 4:12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El escritor de Hebreo nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Nuestras oraciones tienen que ser viva y eficaz como la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, como dice la Biblia, no retorna atrás vacía, sino que hace específicamente lo que Dios mandó y después se le regresa a Dios. Nuestras oraciones tienen que ser vivas y eficaz, que cuando nosotros, los hijos de Dios, las hijas de Dios, oramos, esa oración sea energética, sea activa, sea vigorosa, haga el efecto y llegue directo ahí mismo y le tome la atención a Dios y llegue al trono de la gracia y él tenga que decirle, como le dijo el ángel Gabriel a Daniel, cuando Daniel se puso a orar en el capítulo 9, cuando la iglesia, cuando el pueblo de Israel estaba en Jerusalén y ya estaban por cumplirse 70 años. Y él se dio cuenta, espérate un momento, Dios dijo que en 70 años vamos a ser libres. Él se puso a orar. Aunque duró 21 días para él recibir una contesta, el ángel Gabriel le dijo: Daniel, entiende que desde el momento en que tú te propusiste orar, tu petición fue contestada. Fue contestada en un instante. De que se detuvo porque el príncipe de Persia estaba haciéndole la guerra a Gabriel. Es otra historia, pero su oración llegó al trono de la gloria, el trono de la gracia, y fue respondida enseguida. Y nosotros tenemos que preocuparnos que nuestras oraciones sean eficaces, que sean energéticas, que sean poderosas. Ahora dime, por favor, Belkis, la definición de justo. Justo. Dicaicos, esa es la palabra hebrea. Persona que actúa con justicia, que está de acuerdo con la justicia y la razón. Dice, equitativo en carácter o acto, por implicación, inocente,
santo, absoluto o relativo, justo. Amén. So, otras palabras similares para justo es justamente, debidamente, recto, equitativo y imparcial. Imparcial. Amén. La persona justa tiene que ser una persona recta, de moralidad, no de doble ánimo, no una persona que sea parcial, sino que sea imparcial, no que tenga favoritismo, sino una persona justa mide a todo el mundo de la misma manera. La justicia del hombre no es la justicia de Dios, porque la justicia del hombre es: tú hiciste esto, tú mereces esto, porque esa es la balanza que va a poner todo a su par y va a traer justicia. Para el hombre la justicia es que yo tengo que poner la balanza para atrás al nivel que estén igual, pero eso no es la justicia de Dios, porque nosotros merecemos muerte, nosotros merecemos ser condenados, pero por la gracia y la misericordia y la justicia de Dios, Él nos ha pagado conforme a como nosotros no merecemos. Nosotros somos justificados por la fe. Y esa no es la justicia que se habla aquí de la oración eficaz del justo. La oración eficaz del justo, aquí se refiere a una persona que anda justamente, que es sincero, que es amable, que no es injusto, que no hace acepción de persona, una persona que no juzga injustamente, porque la Biblia nos enseña que toda injusticia es pecado. Una persona que no practica la justicia, una persona que no es justo, primeramente está desarmado, porque la segunda armadura que el cristiano Pablo dice que se pone después de ceñir los lomos con la verdad, es decir, poner la coraza de justicia. Nosotros tenemos que andar en justicia, tenemos que ser justos. Para que nuestras oraciones sean eficaces, tenemos que ser justos. Para tener una oración eficaz, hay unos cuantos requisitos que la Biblia enseña que el cristiano tiene que tener. En la Biblia hay muchos ejemplos de lo que es una oración eficaz. Tenemos Daniel, que cuando fue echado en el foso de los leones, esa fue una oración eficaz, que los leones le cerró la boca a Dios y no se lo comieron, porque esos leones tenían hambre. Tenemos la oración que el hermano Freddy ahorita leyó de la hermana Ana. Esa era una oración eficaz. Llegó directo al trono de Dios. Tenemos a Elías, que ahorita lo voy a tocar un poquito más, y a Moisés, que ha hecho oraciones eficaces. A los 3 hebreos que fueron lanzados en el horno de fuego, ellos tuvieron que tener una oración eficaz para que Dios viniera y los defendiera y los protegiera. Eso es lo que nosotros queremos, oraciones eficaces. Pero para hacer eso tenemos que ser justos. Dice la Biblia en el Salmo 34, versículo 15. ¿Lo puede leer, por favor? Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. La Biblia nos enseña que la persona justa, el hombre justo, el oído de Dios, está atento a lo que dice. Está atento a lo que clama. Cuando una persona, un cristiano, está andando en la justicia, el oído de Dios está atento a lo que quiere ese siervo, esa sierva, pedirle a él. Alabado Dios.
Vamos un poquito atrás en Santiago. Vamos para Santiago 5, pero quiero ir hasta el versículo 12, que hay que el hermano Santiago comienza a hablarnos de la oración. Hermana Belki, por favor, léeme Santiago del 12 al 18. Del 12 al 18. Por favor. Está en el papel, te lo puse en el papel. Ok. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos a otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Ahí vemos que el hermano Santiago nos habla de la oración de fe que salva y sana al enfermo. Amén. La oración de fe es uno de los requisitos. Tener fe es uno de los requisitos a la oración. Eso lo vamos a tocar ya mismo de unos puntos de requisitos, pero quiero tocar el principio del versículo que leí, que comencé, que dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Nosotros, los hijos de Dios, la iglesia de Dios, no somos perfectos, porque somos humanos y todavía estamos, como dice que Elías era hombre semejante a nosotros. Nosotros estamos sujetos a esta carne que es débil, y de vez en cuando vamos a ofender a alguien. De vez en cuando vamos a hacer algo que no debiéramos de haber hecho. Pero por eso Dios nos dio el Espíritu Santo que nos redarguye. Aquí dice: confesaos los pecados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Yo he oído, y aún yo a veces he sido culpable también de esto, que nosotros públicamente decimos: si yo ofendí a alguien, le pido perdón a los hermanos. Cuando nosotros lo decimos, porque nosotros ya sabemos que hemos ofendido a alguien. Sí. Pero decimos: si ofendí a alguien, en realidad yo no estoy pidiendo perdón. Lo correcto de hacerle es decir: hermana Sultana, públicamente me gustaría pedirle perdón, que hice esto, hizo lo otro, y no era recto. Eso es lo que Dios manda, que nosotros nos confesamos los unos a los otros nuestros pecados, pedirle perdón al que fallamos. A veces nuestras oraciones no son eficaces porque tenemos ofensas que le hemos pedido perdón a Dios, pero no le hemos pedido perdón al que ofendimos, al que herimos. Acordémonos que Dios dice que si tú vas a la ofrenda, vas a llevar tu ofrenda al altar, y te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda, ve y reconcíliate, y después ven y trae la ofrenda. Es decir, que si tú traes tu ofrenda, vamos a decir que esta vez una ofrenda de alabanza, una ofrenda de oración, pero tú estás con un hermano que ofendiste, o un hermano está enojado contigo, esa ofrenda Dios no la acepta. Esa oración no llega a ningún lugar. Esa oración no es eficaz, porque no hemos pedido perdón. Y ese es un error que está en la iglesia entera cristiana. Hermanos que ofendemos y nunca pedimos perdón.
Yo tengo hermanos desde los 1900, desde los 2000, que a mí me han hecho tantas cosas y nunca han pedido perdón, pero ellos han continuado su vida como que nunca pasó. Y yo me preguntaría, Señor, ¿qué pasaría si tú vienes y nosotros no le hemos pedido perdón a una persona que hemos fallado? Eso es lo que la Biblia habla de pecados ocultos, que nos mancha y se nos olvida. Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos traiga a la luz pecados ocultos, ofensas que nosotros hemos cometido contra otros hermanos y no hemos pedido perdón. Porque eso es lo que, para que nuestra oración sea eficaz, primero tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Y no solo eso, orar los unos por los otros. Si yo veo que el hermano Tilbate está débil en una parte, el deber mío es de orar por el hermano fervientemente para que Dios le ayude. Quizás ese hermano no puede vencer lo que está haciendo, sea lo que sea, porque él es débil. Pero dice Pablo que nosotros que somos más fuertes o menos débil, que debemos ayudarnos los unos a los otros. Y en la oración es que lo hacemos. Ahora vamos, alabado sea el nombre del Señor. Vive mi Dios. Los requisitos para una oración eficaz. El primer requisito para una oración eficaz, alabado Dios, es hay que tener una fe sincera y genuina. Si vamos a Marcos 11, 22 al 24, que mi esposa lo va a leer, vamos a ver lo que es una fe sincera y genuina. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Alabado Dios. Vamos a Santiago 1, 5 al 7. Mientras ella lo busca, mira lo que dice el Señor. Todo lo que pide, creedlo. Nosotros no podemos pedir algo y dudar. Hay una anécdota que yo oí de un hermano que oyó que el Señor dice que si le dice a esta montaña que se mueva, se mueve. Y él comienza todos los días, va al frente de una montaña y le dice, en el nombre de Jesús tú te vas a mover. Tú te vas a mover en el nombre de Jesús. Y cuando yo regrese mañana, tú no vas a estar ahí. El hermano se iba, se levantaba por la mañana, la montaña todavía ahí. Y él decía, en el nombre de Jesús yo te dije que te fuera. La Biblia dice que si yo le digo a una montaña que se mueve, se tiene que mover. Y te va a mover, mañana no va a estar. Regresa mañana y lo mismo. Lo hizo por una semana. Al séptimo día se cansó y ya no volvió más. El otro día vi una hermana que todos los días lo estaba viendo. Y ella va donde él y le dice, hermano, ¿por qué usted no regresó a la montaña? ¿Qué pasó? Y le dice, no, hermana, porque yo le estoy diciendo a esa montaña que se mueva y no se mueve. Y la Biblia entonces me tiene que haber mentido a mí, porque la Biblia dice que si yo le digo a esa montaña que se mueva, se tiene que mover. Y yo lo creí, hermana. Yo lo creí de corazón y la montaña no se movió. Y ella dijo, ven conmigo, vamos a ver. Y ella lo lleva donde la montaña y le dice, pero yo no sé lo que tú hablas. La montaña que tú mandaste a mover se movió. Y él dice, ¿qué es lo que tú hablas? Es la misma montaña. Y él le dice, ¿cuántas hojas tenían los árboles cuando tú comenzaste? No tenía, las hojas todavía estaban llenas. ¿Y ahora qué tú ves? Casi tan... Pues eso es otra montaña. Dios la movió, pero vino otra montaña. Tienes que creer que si tú le diste a esa montaña que se movió, eso es otra. Eso no es la misma. Diciendo que nosotros no podemos
dudar porque no vemos lo que estamos pidiendo. Porque si la Biblia dice que todo lo que pidamos lo tenemos que pedir creyendo y no dudar, pues no podemos dudar. Porque enseguida que dudamos, nuestra fe ya no es sincera. Y entonces nuestra oración no puede ser eficaz. Vamos a Santiago 1, 5 al 7. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Cuando nosotros dudamos, somos doble ánimo y no somos constantes en los caminos que nosotros andamos. Y eso a Dios no le agrada, y eso es lo que debilita la oración eficaz de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. La segunda, ¿cómo que se llama? La segunda criteria para una oración eficaz es que toda oración tiene que ser hecha en el nombre de Jesús. Porque si no estamos orando en el nombre de Jesús, entonces no estamos pidiendo bien. Amén. Alabado Dios. Ok. Si vemos el versículo que le sigue, nuestro amado Señor Jesús dice, Belki, lee por favor el versículo que le sigue ahí. Hebreos 11:6. No, vete a Juan 14, 12 al 14. Si no se hace en el nombre de Jesús, no va a ser eficaz. Amén. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiereis en mi nombre, yo lo haré. La clave para la oración eficaz, el requisito es ser justo, tener fe sincero y se dirige al Padre en el nombre de Jesús. Porque ese es el nombre que sobre todo nombre. Ese es el nombre que abre puertas, el nombre que mueve la montaña. El nombre que le abre los ojos a los ciegos, le da oído al sordo. La tercera requisito es la oración solo es eficaz si se hace en la perfecta voluntad de Dios. Esto es, si se ora conforme a la palabra de Dios. Cuando nosotros oramos en la voluntad de Dios perfecta, esa es una oración eficaz que Dios está comprometido a cumplirla. Vamos a 1 de Juan 5, 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Amén. La voluntad de Dios en nuestras oraciones es lo que nos asegura que esa oración sea eficaz. Si vamos a ver un ejemplo vivo, vamos a Mateo 26, 38 al 42, cuando Jesús estaba en el Getsemaní. Jesús dice, Padre, si es posible, pasa esta copa, pero no como yo quiera. Y luego encuentra a los discípulos durmiendo y vuelve otra vez. Y le repite otra vez, Padre, si es posible, que pase esta hora de mí, pase esta copa,
Pero él dice, pero que no sea mi voluntad. Jesús como humano en ese momento estaba afligido. No quería hacer lo que tenía que hacer. Porque dice que él fue tentado en todo. En ese momento él estaba afligido, quizá con miedo, porque él entró. Porque ¿cómo somos nosotros cuando vamos a hacer algo que da miedo? Cuando estamos en el momento que tenemos un plan, pero cuando de momento llega ese momento, que sabemos que está ahí cerca, se nos entra un miedo que a veces hasta nos paraliza, que a veces toma dominio de nosotros. Jesús estaba en ese momento. Ese fue el crucial más que Jesús fue tentado. Pero Jesús dice, Padre, pero que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Porque la voluntad de Dios es lo que nos lleva a la oración eficaz. ¿Y por qué yo le añadí que también orando en la palabra es la voluntad de Dios? Porque si vemos al profeta Elías, cuando él oró para que lloviese, y cuando él oró para que no lloviese también, mira lo que dice Primera de Reyes 18:1. Pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate al rey Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. El profeta Elías fue a donde Acab, porque acordémonos que cuando él se le presentó acá en el capítulo 17, que le dice, no lloverá más por mi palabra, no va a llover más, para que tú sepas que hay Dios en Israel, que hay profeta en Israel. Y sabemos que después vino para atrás 3 años y medio, y ahora Dios le dice, vete acá, que yo lo voy a hacer llover ahora. Él recibió la palabra de Dios, y él fue con esa seguridad ante el profeta, ante Acab. Por eso la oración de él fue eficaz, y por eso él estaba 100% seguro que fuego iba a descender del cielo, iba a quemar su holocausto. Él estaba 100% seguro que los sacerdotes de Baal no iban a hacer nada, porque Baal no le iba a responder. Él sabía que cuando él mandó acá que fuera porque iba a llover, él sabía que iba a llover, porque él sabía que él estaba en la voluntad de Dios, porque ya Dios se lo iba dicho. Vete y dile. Cuando nosotros nos metemos en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, y esa es una acción eficaz. Otro requisito es, no solo se tiene que hacer en la perfecta voluntad de Dios, sino tenemos también nosotros que andar en la voluntad de Dios. Primera de Juan 3:22 nos dice, y cualquiera cosa que pidiereis, lo recibiréis de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Dios. Nosotros, cuando estamos en la voluntad de Dios, Dios nos va a oír, nos va a escuchar, su voz va a estar atento a nuestra oración, porque cuando estamos en la voluntad de Dios, estamos siendo justos. Y esa es otro clave, otro requisito de tener una oración eficaz. La obediencia, obedecer los mandamientos de Dios, amarle a Él y agradarle, son condiciones indispensables para recibir respuestas a nuestras oraciones. Si vemos al pueblo de Dios, Dios le dice en segunda de Crónicas 7:14, que nosotros lo conocemos perfectamente, que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren
y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mira lo que él le dice: si ellos se humillan, si nosotros nos humillamos ante Dios, buscamos su rostro, nos apartamos de lo que continuamos practicando, Él nos va a oír, nos va a sanar, nos va a responder, porque estamos siendo obedientes. Y nos sanará. Amén. Por favor, nada más cuando pida que me lea, que me saca de comunión, please, o de hilo. Gracias. Las oraciones que el sumo sacerdote, mira, las oraciones que el sumo sacerdote en el tiempo de Moisés hacía, en el tiempo de la gracia, el primero tenía que hacer sacrificio para él mismo. El primero tenía que santificarse y purificarse él mismo antes de él poder orar por el pueblo. ¿Por qué? Porque el que está mal delante de Dios, el que está en desobediencia delante de Dios, Dios no lo oye. Esa oración no es eficaz. Esa oración no llega y no hace efecto. Nosotros como cristianos tenemos que comenzar a aprender a orar conforme a la voluntad de Dios, humillarnos y andar en su voluntad. Para que la oración sea eficaz, la oración tiene que ser ferviente, tienen que uno persistir, tiene que ser persistente. Nosotros tenemos que ser como hizo Elías. Elías, cuando fue y le dijo a su criado: vete a ver, él vino, no hay nada. Lo mandó 7 veces. Persistente, ¿por qué? No, Dios me dijo que va a llover y va a llover. Y yo le creo a Dios. Vete otra vez. Vete otra vez. Y cuando vino la 7ª vez que le dice: ve una nube del tamaño de un puño. Eso lo vemos nosotros todos los días y no llueve. ¿Qué es una nube del tamaño del puño de un hombre? Eso no es nada. Pero la oración eficaz del justo puede mucho. Que le dice: mira, ve y corre y dile acá que avance, porque la lluvia lo va a coger y se va a ensopar. Dile que corra a su palacio. ¿Y qué sucedió enseguida que él declaró esa palabra? Dice que se oscureció y comenzó a llover. Porque él era persistente. Él insistía. La palabra nos vemos la parábola de la viuda que el Señor enseña en Lucas 18, que le estaba pidiendo al juez que le hiciera justicia y el juez no le hacía caso y lo seguía, hasta que dijo: no, déjame hacerle justicia porque esta me va a agotar la paciencia. Tenemos que ser persistentes. Dios a veces espera a respondernos para ver si nosotros nos cansamos, para ver si nosotros nos vamos a comenzar a dudar. Acordémonos que sin fe es imposible agradarle a Dios. Colosenses 4:2 nos dice: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Moisés tuvo oraciones que él fue persistente. Acordémonos cuando ellos estaban peleando y sus manos se cansaban. Cuando él levantaba la mano, él estaba clamándole a Dios y se cansaba las manos. Y cuando se bajaba las manos, los Amalek comenzaban a vencer a los israelitas. Pero cuando la subió otra vez, que cogía ánimo, ellos comenzaban a vencer. Esto es lo que significa orar los unos por los otros. Aarón viene y busca al otro y le agarran la mano, le ponen una piedra para que él se descanse y le agarran la mano hasta que derrotaron a filo a todos. Persistente en la oración. Si nosotros vemos que un hermano está esperando algo y no lo ha recibido, vamos también a meternos en esa oración. Vamos a ser persistentes, porque eso es lo que Dios demanda para una oración eficaz. Vamos a terminar con los métodos que hay
de la oración eficaz, hay diferentes métodos. Tenemos que adorar y alabar a Dios. Tenemos que creer. Tenemos que ser persistentes. Tenemos que buscar la justicia. Así como Moisés intercedió por el pueblo cuando Dios estaba listo de rasgarlo ya. Que le dijo, no, Dios, ¿qué dirán los egipcios? Él estaba intercediendo fervientemente por un pueblo que merecía que Dios lo liquidara. Nosotros tenemos que orar fervientemente por nuestros hermanos que están débiles, por nuestros hermanos que están fallando, por la iglesia, para que Dios siga. Eso es lo que una oración eficaz, hermano. Es una oración que es persistente, que no es egoísta, que no es para mí. Yo no estoy orando para que Dios a mí me haga esto. No, es una oración para que Dios obre al favor de otro. Para que Dios haga algo grande al favor de otro. Si vemos, terminamos con esta última. Elías. Él, cuando el Señor lo mandó a la viuda de Sarepta, esa palabra no la digo bien. El hijo de ella se murió. Él fue a donde él y le dijo, tráemelo. Y lo puso en su cama. Y dice que él le oró a Dios para que Dios le diera vida. Y él viene y se pone 3 veces sobre el rostro del niño y no pasó nada. Él puede decir, bueno, no es la voluntad de Dios. Ya he ido 3 veces. No, después de la 3ª vez, él le clama a Dios otra vez. Y esta vez lo hice diferente. Esta vez menciona a la viuda. Dice, Señor, el hijo de esta viuda que no tiene nada, ¿cómo tú vas a hacerle eso a ella? Estoy parafaseando. Ella que me abrió la puerta a mí. ¿Cómo tú le vas a hacer? Señor, devuélvele el aliento de vida a ese muchacho. Y dice que ese niño recuperó la vida porque fue persistente. Él tuvo una oración eficaz. Hay muchos siervos en la Biblia que hacen oración, que hicieron oraciones eficaces. Tenemos que hacerla con acción de gracia, dándole gracias a Dios, porque, amado hermano, estamos en el tiempo que nuestras oraciones tenemos que llevarlas a otro nivel. El enemigo está llevando su juego a otro nivel. El enemigo se ha levantado, como dice Pedro, como león rugiente. Él sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que tiene que hacer todo lo que puede ahora. Y no sé si nos damos cuenta, la violencia ha multiplicado más que nunca. Nosotros tenemos que entonces levantar nuestro juego. Como decimos en inglés, he upped up his game. Él cogió su juego y lo llevó a otro nivel. Lo hizo a otra escala. Nosotros tenemos que hacer lo mismo con la oración. Porque la oración es la herramienta más fuerte que Dios nos ha dado. Amén. Es el arma más poderosa que tenemos. Amén. Termino con esto para entregar al pastor. El enemigo tiene a la iglesia cegada, preocupada, distraída en otras cosas, para que no se dé cuenta en el tiempo que estamos viviendo, para que no se dé cuenta que Él nos está alejando cada día más y más de Dios si nosotros lo dejamos. Porque Él puede hacer lo que Él quiera. Él puede hacer lo que Él quiera, y yo puedo traer tu mensaje y decir que nosotros tenemos que arreglarnos, que nosotros tenemos que dejarle esto, tenemos que dejar lo otro. Pero la Biblia a mí también me dice que Dios es aquel que nos guarda de caída. Que la obra que Dios comenzó, Dios la terminará. Que ninguna alma forjada en el infierno prevalecerá contra nosotros. Que ninguna puerta del Hades va a venir contra nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Porque Dios todo lo puede hacer. Dios puede salvar a la humanidad. Dios puede sanar todo. Dios a nosotros en realidad no nos necesita. Pero Él quiere que nosotros seamos participantes. ¿Cómo? En la oración. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde.